Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la hibridación en agapornis o sobre los agapornis híbridos, ya que es un tema que me habéis estado pidiendo mucho últimamente. Sin más, empezamos. Los agapornis o pájaros del amor, como también se les conoce, es una ave exótica muy popular y extendida por todo el mundo debido a sus colores, a su facilidad de reproducción y a su carácter. A pesar de que en el mundo existen muchas clases de agapornis, tal y como vimos en el vídeo que dejaré al final, donde veíamos todos los tipos de agapornis que existen en la actualidad, en cautividad se suelen tener tres especies principalmente, que son los agapornis Fisher, los agapornis personata y los agapornis rossicolis. No obstante, también es muy común que en algunas ocasiones encontremos agapornis híbridos, que si no sabes lo que es, un agapornis híbrido es el agapornis resultante del cruce entre dos agapornis de diferentes especies, en el que se obtiene una descendencia que muestra características tanto de una especie como de la otra. Pues bien, los agapornis los podemos clasificar básicamente en dos grupos. Por un lado, las especies de agapornis con anillo ocular, entre las que se encuentran los agapornis Fisher y los personata, y por otro lado, las especies de agapornis sin anillo ocular, dentro de la cual están los agapornis rossicolis. Teniendo en cuenta esta clasificación y dejando a un lado la cría entre un macho y una hembra de la misma especie, podemos obtener dos tipos de agapornis híbridos fértiles e híbridos estériles. En primer lugar, si cruzamos dos agapornis con un anillo ocular de diferente especie, es decir, un agapornis Fisher con un agapornis personata, vamos a obtener agapornis híbridos fértiles con capacidad para reproducirse. Mientras que por el contrario, si cruzamos un agapornis con un anillo ocular con un agapornis sin anillo ocular, o lo que es lo mismo, un agapornis Fisher o personata con un agapornis rossicolis, vamos a obtener unos agapornis híbridos estériles que no son fértiles y que por lo tanto no pueden tener descendencia. Esto no quiere decir que los agapornis híbridos estériles no puedan reproducirse, ya que pueden aparearse al igual que cualquier otra especie de agapornis, pero dentro del huevo, en un 98% de los casos, no va a desarrollarse ningún embrión. Los agapornis híbridos son bastante fáciles de reconocer a simple vista, en la mayoría de los casos, debido a que muestran características visibles de ambas especies. Por ejemplo, si cruzamos un agapornis Fisher o personata con un agapornis rossicolis, obtendremos unos pollitos con una ligera mancha oscura en la zona de las mejillas y con el pico de un color anaranjado. Mientras que si cruzamos un agapornis Fisher con un agapornis personata, independientemente de que el macho o la hembra sea de una especie o de otra, vamos a obtener híbridos muy similares a los Fisher, pero con una máscara de un color marrón anaranjado que puede recordar bastante a la máscara de un agapornis personata, aunque realmente si te fijas bien, la máscara no está tan marcada y es de un color diferente y menos intenso. Y por último, como algunos de vosotros me habéis preguntado muchas veces si es recomendable o no la hibridación o el cruce de unas especies con otras, bajo mi punto de vista, considero que no es del todo correcto, ya que nosotros como creadores lo que debemos intentar es mantener siempre la pureza de las especies. Por lo que si quieres reproducir agapornis, intenta conseguir una pareja de una especie concreta, evitando cruzar una especie con otra, independientemente de que el cruce que vayas a obtener sea fértil o infértil, puesto que esto a la larga, si no llevas un control exhaustivo y cruzas unas especies de agapornis con otras, los descendientes perderán en cierta medida, como digo, la pureza de la especie. Y de igual manera, si tienes un agapornis híbrido o no sabes a ciencia cierta si es un ejemplar puro, no es recomendable reproducirlo para evitar deteriorar la pureza de las especies y para evitar que en un futuro se produzcan problemas genéticos. Para no alargar mucho más este vídeo, si quieres que haga un vídeo concreto en el que explique cómo saber si un agapornis es híbrido, déjamelo debajo en comentarios y os lo intento explicar lo mejor posible. Espero que el vídeo te haya gustado y te pueda servir. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre agapornis y como siempre te espero en el próximo vídeo.